Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el problema de vectores. Hoy tenemos el problema número 2. Me dice expresar la fuerza mostrada en la figura en términos de los vectores unitarios I, J y K. Es decir, me dice acá, aquí la fuerza mostrada es el vector F. ¿De acuerdo? Aquí la fuerza mostrada es el vector F. Acá el origen, ¿sí? Es hasta el punto E. Eso es lo que nos pide, que tenemos este vector F expresar en función de los vectores unitarios I, J, K. Eso es lo que nos pide. Pero, como nos pide, no conocemos, digamos, este punto, el punto donde está el vector F, este punto no conocemos, pero hay un punto que sí conocemos, ¿ya? Que es el punto P, ¿de acuerdo? Es decir, el vector, ¿ya? El vector que va desde el origen hasta el punto P, sí conocemos. ¿Por qué? Este punto P es una terna, es decir, en el eje X es 10. En el eje Y es menos 12. Y en el eje Z es 6. O sea, el punto P sí conocemos sus componentes. ¿Sí? El punto P es igual a 10i menos 12j más 6k. El vector, el punto P sí conocemos. Acá tener en cuenta ya que tanto el vector F como el vector OP tienen algo en común, comparten algo en común. ¿Qué es lo que comparten? Esos vectores comparten algo en común, que es el vector unitario. Comparten el vector unitario. Es decir, el vector unitario del vector F es igual al vector unitario del vector OP. Es decir, acá escribimos el vector unitario F es igual al vector unitario de OP. ¿Ya? Entonces, esos vectores comparten eso, que el vector unitario de ambos vectores son iguales. ¿Sí? El vector unitario del vector F es igual al vector unitario del vector OP, es decir, este vector unitario. ¿Ya? Este de color verde es el vector unitario. ¿Ya? Y de esa manera podemos escribir el vector F en función de esos vectores unitarios. ¿De acuerdo? Eso. Tengamos presente en cuenta. Vector unitario del vector F es igual al vector unitario del vector OP. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta eso muy claro. Entonces, sigamos. Vamos a ver con la solución. Entonces, ¿qué dijimos? Los vectores OP y F tienen el mismo vector unitario. ¿Sí? Por lo que ya hemos explicado. Acá está. Este vector unitario es el mismo vector unitario para el vector F como para el vector OP. ¿Ya? Es el mismo. Entonces, sabemos, les había manifestado que el vector OP tiene su componente en el eje X 10i, en el eje Y menos 12j y en el eje Z más 6k. Esos son componentes del vector unitario, perdón, del vector OP. Y como todos sabemos, ¿sí? Todo vector, ¿sí? Todo vector unitario, ¿ya? Todo vector unitario es igual al vector sobre su módulo. Es decir, tenemos el vector OP. Tenemos el vector OP. Va a ser igual al módulo de OP. ¿Ya? Es decir,
vector unitario de OP va a ser igual al vector entre su módulo de OP. Entonces, esto es el vector unitario de OP. OP. Este también es el vector unitario. Ahí está. El vector unitario de OP es igual al vector OP entre su módulo. Es lo que repasamos acá. El vector unitario de OP es igual al vector OP sobre su módulo. Vector OP, 10i menos 12j más 6k. Entre su módulo, es decir, cada componente elevamos al cuadrado. La raíz cuadrada de 10 al cuadrado más menos 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto al operar nos sale 16,7. Entonces 1 sobre 16,7 por el mismo vector, ¿no? Lo dejamos de esta manera nada más. ¿Sí? Lo dejamos de esa manera. ¿Ya? No olviden de acá. Entonces, esto de acá podemos también trabajarlo que todo vector, ¿ya? Todo vector OP, ¿a qué va a ser igual? Esto que está aquí dividido pasa a multiplicar. Entonces, todo vector OP, es decir, el vector OP, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al módulo. ¿Módulo de quién? De OP. ¿Por qué? Por su vector unitario. Es decir, el vector OP, ¿ya? Vector OP es igual al módulo del vector OP. ¿Por quién? Por el vector unitario de OP. Así. ¿Ya? Entonces, este es mi vector unitario. Así, ¿no? No olvidemos. Esto que divide pasa a multiplicar nada más, sería el vector OP es igual al módulo por el vector unitario. ¿Ya? Esto es lo que vamos a aplicar para hallar el vector F. No olvidemos, el módulo del vector unitario de OP es igual al vector unitario del vector F. ¿Ya? Ya hemos dicho hace un momento. Muy bien. Ya está. Y dijimos que todo vector ya es igual al módulo por su vector unitario. ¿Sí? Lo que hemos escrito por acá. ¿Cuál es el módulo del vector unitario? 1000. 1000, ¿por qué? Por el módulo del vector unitario OP. Hemos iniciado manifestando que el módulo, el vector unitario OP es igual al vector unitario F. Como son iguales, repasamos este valor, todo esto. Será 1000 es el módulo de F por 1 sobre 16,7 por todo este vector. En este caso no multiplicamos nada más. Al multiplicar tenemos esto. Entonces vector F 599 y que corresponde al eje X menos 718 que corresponde al eje Y y más 359 que corresponde al eje Z. Esta es la respuesta que nos pide, ¿no? Expresar el vector F en función de sus vectores unitarios. Esa sería nuestra respuesta. ¿Okay? Muchas gracias.